¿Cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy, ya que vengo a hablarte de uno de los mejores mandos para PC y PlayStation 5. Ponte cómodo porque aquí vengo a hablarte de las prestaciones que tiene y también voy a decirte mi experiencia porque llevo ya como un mes usando este mando y decidí hacer el video porque yo he estado buscando el mando perfecto para PC. De entrada debo decirte que este es del fabricante Nikon Revolution 5 Pro. Óiganlo bien, Pro. Está desarrollado tanto para PC, PlayStation 5 y PlayStation 4. Lo que me llamó poderosamente la atención de este mando es la tecnología. Esto viene con una tecnología anti-drift que evita de que no tengamos este problema con los joysticks, y ustedes saben que este es el dolor de cabeza de muchos gamers. Pues este viene con una tecnología, según dice el fabricante, que evita de que vayas a tener ese problema con el tiempo. Y de hecho, el poquito tiempo que lo he probado, pues no tengo problemas de drift. El mando está trabajando bien. Quiero mencionarte sobre este estuche. Viene con este estuche. Un estuche muy bien, que una vez que tú dejas de usar el producto, pues lógicamente vienes y lo metes aquí en el estuche. Y de esta manera el control está como mejor cuidadito. Aparte de esto, viene con unos accesorios brutales. Viene con esta toallita para que tú mantengas el control limpio. Vienen en dos colores, blanco y negro. En este caso estamos en el color negro. Y viene también con este estuche. Viene con todos los accesorios que tú necesitas. Fíjate, es un estuche muy bonito. Viene con pesas, ya que, por ejemplo, si tú quieres que el control pese un poquito más, pues tiene peso con diferente tipo de tamaño, ¿verdad? Si quieres que el mando se sienta un poquito más pesado, pues tú vienes aquí, quitas esta tapa y sacas esta pesita que está aquí, mira. Esta. ¿Ves? Esta es de 10 gramos. La verdad, ya a mí me gusta así, me gusta sentirlo un poquito pesado y se quita, es en los dos lados los mismos, ¿verdad? En estos dos lados, tanto aquí como aquí, en estos dos lados lleva pesas, una aquí y otra aquí, ¿lo ves? De ahí tú lo pones como a ti te da la gana, como tú quieras. Recuerda también que la cruceta la puedes cambiar. A mí me gusta esta porque yo juego Street Fighter y me siento más cómodo con esta. Los gatillos también, los joystick vienen también con otro tipo de diseño que vas a poder ponerlo más alto. Esto vas a poder ponerlo un poquito más alto, más bajo. Vas a poder cambiarlo. Es muy fácil quitarlo. Mira, simplemente tienes que hacer esto, extraerlo hacia arriba y listo. Mira, ya se quitó. De hecho, si quieren, le vamos a poner otro para que ustedes vean lo fácil que es nosotros poder personalizar este mando. Voy a poner este joystick que es un poquito más gordito, más robusto. Y para hacerlo simplemente venimos aquí, buscamos la posición deseada, buscamos la posición y listo, mira, plug and play. Y se siente mucho más cómodo. De hecho, este me gusta. Fíjate cómo se ve ahora. Ojalá y la cámara alcance a ver bien allá. ¿Ve? Y viceversa. Si quieres también modificar el del lado derecho, pues puedes hacerlo. Y el que no vas a usar, pues vienes aquí y lo guardas. De hecho, trae dos que son en este estilo. Traen dos joysticks que son en este estilo, mira, como un poquito más gordito. No sé si se logra apreciar. Mira, voy a quitar este. Voy a quitar este de acá. Este lo voy a quitar. Ahí está. Lo empujo hacia arriba. Y ahora voy a poner este. Buscamos la posición deseada. Y fíjate, se sienten súper cómodos, me encanta y se lo voy a dejar puesto porque me gustan cómo se sienten. Muy bien, esto fue todo en cuanto a accesorios, y una vez que tú dejas ya de usar los accesorios que necesitas, vienes al estuche, lo cierras. También trae un cable inalámbrico larguísimo. Eso es en caso de que tú quieras usar el mando de manera alámbrica. También me gusta que puedes, vamos a decir, los botones de aquí atrás, porque este mando viene con un montón de botones. Tiene palancas aquí abajo. Mira, aquí tiene 1, 2, 3, 4 palancas aquí en la parte de atrás y tiene diferentes botones. Aquí hay un botón que sirve para nosotros seleccionar el modo de juego que
tú quieras en ese momento. Por ejemplo, si estás jugando en la PC, en Windows, pues tú selecciona PC. Si está en la Play 5, selecciona Play 5. Si está en la Play 4, selecciona Play 4. Y quiero hacer un paréntesis y darte un dato importante. Y es que me gusta que estos botones de aquí atrás tú los puedes bloquear. En caso de que tú no te sientas cómodo o tú estás presionando un botón de manera accidental, pues no te preocupes porque él te da la opción de tú poder bloquear las palancas traseras, las puedes bloquear. También me gusta que aquí en la parte de arriba tiene otro botón que tú puedes seleccionar si estás usando el mando con cable o si estás usando el mando de manera inalámbrica. También viene con la entrada USB-C. El cable es larguísimo, así que si tú eres un usuario que te gusta jugar alámbrico, pues no hay problema porque el cable es de excelente calidad y es un cable largo. También me gusta que viene con RGB. Fíjate donde tiene aquí una luz en RGB, lo cual tú puedes configurar, puedes modificar como tú quieras a través de la aplicación. Si decides usar este mando con Windows, pues tiene la ventaja que hay una aplicación desarrollada para Windows y a través de la aplicación vas a poder exprimir a fondo. Aparte de esto, una de las cosas que me gustan de este mando es que puedes usarlo tanto en la Play 5 como en la PC. Pero hay cosas que debes saber. Por ejemplo, la vibración. Me gusta que en Windows la vibración trabaja brutal. Con cualquier juego vas a sentir la vibración y la experiencia es más inmersiva. A mí, en lo personal, me gusta que el mando vibre, pero si decides usarlo en la PlayStation 5, pues vas a tener problemas en cuanto a la vibración, ya que recuerda que la vibración, esta certificación de vibración áctica o la vibración que tiene con los gatillos adaptativos y toda esta tecnología que tiene la PlayStation 5, pues esa es una tecnología que está desarrollada por Sony y un mando de tercero no va a tener ningún tipo de vibración. Así que si tú decides comprarlo porque quieres jugar en la Play 5, tienes que tomar en cuenta de que la vibración no funciona. Viene con dos motores acá y en Windows no vas a tener ese problema, ya que en Windows el control trabaja sin problema. No quiero hacer este video muy largo, ni hablarte de tecnología, ni que tiene esto, que tiene lo otro. Lo que más quiero es ya hablarte como usuario final. ¿Cuál ha sido la experiencia? Yo vengo de probar una serie de controles de alta gama, controles profesionales, y este fue el control que llenó todas mis expectativas. También cabe mencionar que este video no ha sido patrocinado. Ojalá y la gente de Nikon estén viendo este video y los próximos productos me lo envíen aquí al canal, porque la verdad este mando llenó mis expectativas y se va a quedar aquí en el canal. Este va a ser uno de los mandos de uso personal que voy a estar usando para jugar en PC. La verdad es que este mando en PC llenó todas mis expectativas. Si lo sincronizas con el adaptador para la conexión inalámbrica, pues esto está brutal. Y también me gustó que ellos se preocuparon por colocar una tecnología magnética dentro de los joysticks, y de esta manera vamos a evitar, a través de esa tecnología, vamos a evitar de que haya drift en este control. ¿Qué va a pasar con el tiempo? No lo sabemos. Yo lo voy a estar usando, voy a estar disfrutando de este control. Si en el futuro se daña o empieza a tener drift, pues yo voy a hacer un video y lo voy a decir, porque la verdad es que lo voy a dejar aquí en el canal para uso personal. En cuanto a ergonomía, ha sido uno de los controles más cómodos que yo he probado, a pesar de que viene con la configuración de botones como, ¿verdad?, estamos acostumbrados en los mandos de la Xbox, que viene el joystick aquí abajo, la cruceta aquí abajo, y la verdad es que yo me siento bien, me divierto muchísimo con este control. Los botones son suaves, cómodos, responden bien. Hasta en este momento no he tenido problema de que algún botón se me ha quedado pegado o que me ha fallado. Cabe mencionar también que los gatillos de arriba, pues estos son suaves, y esto fíjate hasta dónde llegan, y recuerda que esto tú puedes, mira como hasta dónde llegan, y esto tú puedes modificarlo a través de este botón. Tú puedes modificar de que el recorrido sea menor. Fíjate, ahí lo puse a que sea menor, ¿ves? Y esto es bueno porque en shooters, en juegos de disparo,
tú tienes la opción de tú poder modificar esta parte, y yo creo que ya esto es cuestión de gusto, y los gatillos adaptativos pues te dan una muy buena experiencia porque reducen el desplazamiento, ¿no? Fíjate que ahí tú lo accionas y lo que vas a reducir el desplazamiento en caso de que tú necesites esta tecnología en algún juego. Por ejemplo, los juegos de disparo a mí me gusta tenerlo así, y en los juegos de autos, de carrera, pues yo lo tengo desactivado porque me gusta que cuando estoy acelerando, me gusta usar este para acelerar, y me gusta que baje todo hasta aquí abajo. Conclusión final. Lo recomiendo, $200 cuesta el día de hoy y viene con todas estas prestaciones. Me gusta también que es versátil, me encanta que tú vas a poder usarlo tanto en la Play 5 como en la PlayStation 4, como en el PC. Viene también con tecnología con Bluetooth, me gusta también que venga con RGB, a mí me encanta tecnología en RGB, yo lo pongo siempre en color rojo. También vienen en dos colores, blanco y negro. Me fui con el negro porque en mandos el color blanco se ensucia mucho las manos, con el tiempo el control se pone feo, y por eso decidí irme con este color negro. Más información en la descripción de este video. Suscríbete si eres nuevo al canal, porque más adelante voy a estar subiendo más contenido sobre este producto. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.